María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y ayer la Unión Europea en un comunicado advertía que en estos momentos no hay condiciones en Venezuela para la celebración de un proceso electoral transparente, libre y equitativo. Corrijo, el 11 de agosto, es decir, hace un par de días. El alto representante para Asuntos Exteriores del bloque, Josep Borrell, aseguraba en un documento que iba a informar de esta situación a los ministros de la Unión e iba a convocar reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto próximamente para discutir estos temas. Nos acompaña vía telefónica Andrés Caleca, ex rector, expresidente del Consejo Nacional Electoral, quien ha expresado opinión en esta misma línea, pero hace un tiempo atrás. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y a todos los radioescuchas, a la orden. Pues le pediría una primera valoración acerca de este tema, este comunicado de la Unión Europea, que refleja una crítica que le hemos escuchado a usted en algunas entrevistas. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es muy claro el señalamiento que hace el señor Borrell, en el sentido de que no hay, en Venezuela en este momento, no hay condiciones para unas elecciones justas, equitativas, transparentes, ni siquiera decentes, diría yo, medianamente decentes. Lo que ha hecho esta gente, por cierto, una parte, la Conferencia Episcopal Venezolana ayer emitió un comunicado que dice más o menos lo mismo. Un grupo de profesores muy importantes de las universidades del país crearon una plataforma de profesores universitarios donde señalan exactamente lo mismo, y así la sociedad venezolana y la sociedad internacional coincide en que este proceso electoral está mal montado, ilegalmente montado, y lo que están haciendo y lo que van a hacer nos conduce a una chapuza. Voy a echar un cuento primero, que creo que ya lo conté en tu programa, pero hace bastante tiempo. Mira, desde el año 19 yo vengo alertando que unas elecciones como las parlamentarias que están planteadas en Venezuela requerían por lo menos 10 meses de participación, de anticipación. Y lo decía en el año 19 porque no habían ni siquiera nombrado el Consejo Nacional Electoral y el tiempo corría. Bueno, esta gente, imagínate todo el agua que ha pasado bajo los puentes desde el año 19 hasta acá. Te digo solamente dos factores. En marzo se quemó la plataforma tecnológica del Consejo Electoral, en marzo de este año. De las 40.000 máquinas electorales con que contaba Venezuela, quedaron vivas, según la señora Tibisay Lucena, presidenta en ese entonces del Consejo Electoral, apenas 520. Al quemarse las máquinas, por supuesto, desaparece el software, la utilidad del software existente. Y por si fuera poco, nos vino la pandemia y la cuarentena. Entonces, en primer lugar, esta gente ha convocado unas elecciones con 5 meses de anticipación, violando todas las leyes, ya hablaremos de eso, pero con 5 meses, lo que necesitaba 10 meses en condiciones normales, ahora en 5 meses no la van a poder hacer, van a ser un desastre de elecciones. No hay ni personal para hacer esas elecciones, no hay plataforma tecnológica para hacer esas elecciones, y las condiciones de salud pública del país son terribles. El tema de la pandemia se está yendo de las manos, se está muriendo hasta la gente del gobierno, ¿entiendes? Porque todo el que se expone a la calle, a la relación cercana con la gente, corre un gravísimo peligro de contagio. Es un error realizar estas elecciones desde el punto de vista material, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de salud pública. Por si fuera poco, han convocado estas elecciones violando todo el marco legal de Venezuela. Mira, nosotros nos vimos obligados, un grupo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de introducir un recurso, una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, de amparo y de inconstitucionalidad de la convocatoria a elecciones que hizo este Consejo Electoral. El Tribunal Supremo de Justicia, en una resolución, en la resolución esa que nombró a este Consejo Electoral, violando la Constitución también, pero bueno, esto es quinta vez que lo hacen en el Tribunal Supremo de Justicia, utilizando esta figura de la omisión parlamentaria. Bueno, nombraron a este Consejo Electoral y le dijeron en esa resolución
que procedieran a modificar los reglamentos y las normas, lo cual es atribución del Consejo Electoral, para que pudieran hacer las elecciones el 6 de diciembre. Bueno, estos señores no es que modificaron los reglamentos y las normas, modificaron la Constitución de la República, estos 5 rectores. Impresionante, han violado 6 artículos de la Constitución, algunos sencillamente derogados, como el de la cantidad de diputados que debe integrar la Asamblea. Aumentaron en 100 el número de diputados, convocaron las elecciones a 5 meses de su realización, cuando la Constitución dice que las reglas del juego no pueden cambiar 6 meses antes de unas elecciones. Lo que hicieron con los votos de los indígenas es un exabrupto que no tiene nombre. Le han quitado a los indígenas el carácter universal, directo y secreto de su voto. Los van a poner a votar a mano alzada, me imagino que enfrente del tipo que reparte las bolsas CLAP. Y además los ponen a votar, a elegir sus diputados en segundo grado el 9 de diciembre, cuando las elecciones son el 6. Imagínate tú la cantidad de desaguisados, de violaciones de la ley, de inconstitucionalidad, de un proceso que va a ser nulo de toda nulidad, porque todo lo que se haga fuera de la Constitución, lo dice la propia Constitución, es nulo de toda nulidad. Entonces es un proceso que está enmarcado en una situación operativa, tecnológica, de salud pública, y en un marco legal absolutamente improcedente. No va a tener ninguna validez, no le va a servir a nadie. Es decir, tengo varias inquietudes para nuestro invitado, pero en el caso concreto del recurso que usted introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, inmediatamente leí la información, me surgió la inquietud, bueno, ¿qué esperar de un órgano que efectivamente se ha saltado la Constitución, ha designado a unos rectores y le has dado supuestamente las atribuciones para organizar lo que muchos ya como un abierto fraude, incluyendo el actual Parlamento Nacional? Quisiera su comentario al respecto. Bueno, mira, nosotros apelamos, no soy yo solo el que introdujo el recurso, fue un grupo de venezolanos, todos con experiencia electoral, donde está la doctora Clea González Lobato, donde está el doctor Celis Mendoza, Ildemaro Martínez, el excontralor general de la República, Edgardo Roche Lander, es decir, un grupo de venezolanos. Y ahora, por cierto, que está circulando en las redes el recurso, ya casi 4.000 personas han firmado apoyando esta acción de amparo. Nosotros hemos introducido esto llamando la atención al Tribunal Supremo de Justicia de que se están burlando de ellos. Por supuesto, en un lenguaje jurídico. Yo te estoy hablando aquí en un lenguaje normal, entre otras cosas, porque yo no soy abogado. Pero el recurso, que está redactado por abogados de primera línea, que han sido consultores jurídicos, tanto del viejo Consejo Supremo Electoral como del actual Consejo Nacional Electoral, mira, les dice, señores, el Consejo Nacional Electoral se está burlando de ustedes, esos señores que ustedes nombraron. Están cambiando la Constitución, cosas que no pueden hacer ellos ni ustedes siquiera. No lo puede hacer nadie. La Constitución en Venezuela la puede modificar solamente por 2 vías, por enmienda o por reforma, ambas con un procedimiento muy engorroso que terminan nada más y nada menos que con un referéndum popular. Y estos señores han cambiado la Constitución. Bueno, yo aspiro que por lo menos un mínimo de decencia tenga el Tribunal Supremo de Justicia frente a la burla que están sufriendo y declaren procedente este amparo. Eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Usted cree que están burlando, que estos ciudadanos se están burlando del Tribunal Supremo de Justicia que los designó? Totalmente. Como te dije, el Tribunal Supremo de Justicia le dijo, procedan a modificar las normas y los reglamentos para que las elecciones se puedan hacer en el 6 de diciembre. Y estos señores han modificado la Constitución, han modificado la ley orgánica de procesos electorales y la ley orgánica del poder electoral. La Constitución no la puede modificar nadie, y las leyes orgánicas solo las puede modificar la Asamblea Nacional. Y estas 5 personas, 3, incluso dos ex magistradas del tribunal, y los otros 3 han cambiado la Constitución. ¿Tú te imaginas eso? Eso bueno, es en esa situación hemos vivido prácticamente, perdón que lo interrumpa, desde que llegó el chavismo al poder. Ahora, yo le trasladaría la siguiente inquietud, porque usted menciona el tema del incendio de los galpones del Consejo Nacional Electoral. El dirigente Carlos Tablante ha expresado preocupación sobre la supuesta empresa argentina Excle Soluciones Biométricas,
que mantiene, dice él, millonarios contratos con la administración actual, con el régimen venezolano, y sería la responsable de proveer máquinas y software en caso de que estas elecciones se materialicen. Le pediría un comentario sobre este tema y la denuncia que hace el dirigente Carlos Tablante. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, creo que Carlos Tablante tiene toda la razón. Esta empresa CLE es una empresa prácticamente de maletín, en primer lugar. En segundo lugar, sin ninguna experiencia electoral. Esta es una empresa que presta servicio, nada más en Venezuela, por cierto, a la banca pública venezolana, al Banco Bicentenario, al Banco del Pueblo Soberano, ese tipo de cosas. Y entonces va a organizar unas elecciones. ¿Con qué capacidad para eso? ¿Quién maneja eso? ¿Quién audita ese software? ¿Quién licita la compra de unas máquinas? Mira, en Venezuela empezamos el proceso de automatización estando yo en el Consejo Nacional Electoral, en el primer Consejo Nacional Electoral que hubo, porque antes tenía otro nombre, Consejo Supremo Electoral, y se hizo una licitación internacional, donde vinieron 6 compañías, y se creó una comisión de licitaciones con una gran transparencia, y lo ganó una empresa española que se llamaba Indra. Después vino el señor Jorge Rodríguez, y rescindió ese contrato con Indra sin ninguna razón. Yo no sé qué se hicieron esas máquinas, por cierto, que compró Venezuela, se desaparecieron, y se trajo una empresa que para el momento era una empresa de maletín que se llamaba Smartmatic, y montaron eso sin ninguna licitación, esas máquinas con las que votamos tantos años y que se quemaron ahora en Mariche. Smartmatic se tuvo que ir espantada de Venezuela cuando el fraude de la señora Lucena en la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces se trajeron a esta gente, estos argentinos que nadie sabe quiénes son. Mira, ¿qué comentario te puedo decir? En primer lugar, que yo creo que es absolutamente falso que estén comprando ninguna máquina. El propio señor Abrams, este señor que tiene en la administración de los Estados Unidos, comisionado para el tema venezolano, fue la semana pasada, creo, interpelado en el Senado de los Estados Unidos y dijo, con toda la información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que en Venezuela no hay disponible para este proceso ni una máquina. Dijo 0 máquinas, no hay. Porque las máquinas electorales no las venden en Home Depot, las máquinas electorales no las venden en Farmatodo, eso hay que mandarlas a hacer, hay que mandarlas a fabricar con unas especificaciones que el comprador determina, en este caso el Consejo Nacional Electoral, de común acuerdo con todos los participantes en el proceso electoral. ¿Quién va a estar haciendo esas máquinas en plena pandemia? Entonces, ¿con qué las van a pagar? Además, si este país no tiene un centavo. Es decir, yo pienso que vamos camino a una chapuza electoral, que van a tener que suspender este proceso a última hora, después de gastar un poco de plata, como pasó en el año 2000, cuando quisieron hacer aquella mega elección. Votaron $60 millones, de los cuales nadie ha rendido cuenta, y tuvieron que suspender las elecciones una semana antes. Bueno, yo he llamado, señores, suspendan esas elecciones, vamos a sentarnos seriamente, siéntense seriamente los dirigentes políticos de este país, las fuerzas políticas de este país, encaucen legalmente ese proceso, atiendan el tema de la pandemia, que es un tema que se nos está yendo de las manos, y con calma se realiza un proceso electoral que pueda servirle a alguien, porque este proceso electoral, como está planteado, lo que va a agudizar toda la crisis política venezolana. Finalmente yo le preguntaría, usted mencionaba el comunicado de la conferencia episcopal, lo discutimos con un invitado anterior, el diputado Ángel Alvarado de Primero Justicia. Algunos sectores en Venezuela han interpretado que los obispos en algún momento hacen un llamado a participar, sobre todo en el extracto donde ellos advierten que a pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno. Algunos aseguran que no, que es una mala interpretación, pero en todo caso yo le pediría una reacción en torno a este tema, porque, asistir a un evento de esta naturaleza, ¿en qué términos podría justificarse algo como esto? ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, la Iglesia siempre tiene un lenguaje difícil, ¿no? Cristo hablaba en parábolas, no te olvides. Entonces, hay muchas interpretaciones de lo que se puede leer del documento este. Yo rescato de este documento 2 cosas fundamentales. Una, la denuncia de las condiciones absolutamente leoninas de este proceso electoral, inaceptable. Y otra,
el llamado a luchar, es decir, a no desesperanzarse frente a eso. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Lo poco que podemos hacer, este grupo de ciudadanos, bueno, mira, introdujimos un recurso ante la Corte, por lo menos para dejar constancia histórica de que unos venezolanos se oponían a esto y denunciaron la inconstitucionalidad de esto. Bueno, hay muchas maneras de luchar y de participar en este momento para defender la institución del sufragio, que es lo que está en juego en el fondo. Lo que quiere este movimiento político que es el chavismo, un movimiento con profunda vocación totalitaria, lo que quiere es que instaurar aquí un régimen tipo Corea del Norte, y una de las formas que lo ha ido haciendo es horagando, tasajeando la democracia venezolana cada vez más. Yo lo decía esta mañana, a fuerza de elecciones se están acabando con la democracia. Ya cada vez hay un mayor número de venezolanos que dice que no está dispuesto a votar en ninguna circunstancia. Eso es lo que quiere el gobierno. Bueno, frente a eso hay que luchar, hay que participar, y eso lo rescato de lo de la conferencia episcopal. Ahora, ¿cuál es la estrategia específica? ¿Cómo se va a desarrollar esa lucha? ¿Cómo se va a participar? ¿Cómo se va a impedir y resistir frente al totalitarismo? Bueno, esa es una tarea que tiene la dirigencia política venezolana muy importante por delante. Yo no creo que lo que han planteado algunos sectores de la oposición, por lo menos minoritarios, que es participar en esas elecciones como sea una solución. Eso es hacerle el juego al gobierno. Pero tampoco creo que sencillamente abstenernos y cada quien para su casa resuelva nada. Entonces es un dilema que tiene la dirigencia política venezolana, uno más en estos 20 años tan difíciles que nos ha tocado vivir, porque no ha sido fácil. Estamos frente a un gobierno, como te dije, con una profunda vocación totalitaria, con un respaldo militar férreo, con unos servicios de seguridad del Estado capaces de cualquier cosa. O sea, la tarea no ha sido fácil. Bueno, pero esa es la tarea que tienen por delante. Yo aspiro que nos den a los venezolanos una orientación clara de lo que tenemos que hacer. ¿Quiénes? Los dirigentes políticos, que son los llamados a eso. Andrés Caleca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con la discusión abierta de cara a estos comicios de diciembre de 2020, calificados como farsa por la Asamblea Nacional y abiertamente como fraude por la comunidad internacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.